Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal Mari Tejidos. Yo soy Mari y es para mí un placer compartir con ustedes un nuevo tutorial. Para la clase de hoy les traigo esta hermosa bolsa, un modelo que está en tendencia y que me han pedido mucho en todas mis redes sociales, y hoy con mucho cariño he querido compartir el paso a paso adaptado a una versión más pequeña para que puedas también trabajarlo en otros materiales. Es una bolsa hermosa, muy detallada, elaborada con una combinación de puntos, como lo es el punto bajo y el punto puff. Mira cómo queda este trenzado de lindo. Aquí te voy a explicar paso a paso cómo debes realizar todo el proceso. Estoy feliz de compartir este proceso con ustedes. Quedé enamorada de cada detalle, lo disfruté bastante. Espero que ustedes también y que lo pongan en práctica. Si es así, por favor no olviden dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Esto me motiva a seguir compartiendo con ustedes cada semana un nuevo proyecto. Continuamos ahora con la lista de materiales seguido del paso a paso. Si estás interesada en adquirir estos materiales, en la descripción del video te dejo el enlace de tu tienda en línea Tus Insumos. Vamos a estar trabajando con tijeras, 8 marcadores de punto. En esta ocasión vamos a usar dos agujas principales, la 4 milímetros y la 4.5 milímetros. Para esconder hebra tenemos la aguja de 3.5 milímetros o también pueden usar aguja lanera, cinta métrica, un yesquero o encendedor, una placa personalizada, un broche imantado con los espacios para realizar costura, y estaremos trabajando con 500 gramos de cordón Lures. Este es un cordón premium que tiene una hebra de 5 milímetros. Este es un color ocre tornasolado. Miren qué bonito. Vamos a comenzar trabajando la estructura principal de nuestro bolso. Esta la vamos a dividir en tres partes. La primera serán puntos con aumento, la segunda puntos sin aumento y en la tercera parte puntos en disminución. Estas las estaré trabajando con la aguja de 4.5 milímetros y iniciamos realizando 14 cadenetas y realizamos punto deslizado y tejemos 14 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tenemos aquí las 14 cadenetas y estaremos trabajando en la cadeneta número 13. Quiere decir que la número 14 es nuestro punto de altura y quedó con una medida de 9 centímetros de largo. Iniciamos la primera vuelta, giramos la cadeneta y trabajamos en la parte de atrás donde están las lomitas. Aquí realizaremos los puntos bajos, uno en cada lomita. Pasamos la aguja debajo de la segunda lomita y realizamos aquí nuestro primer punto. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante y damos altura. Tenemos aquí dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Pasamos debajo de la siguiente, tomamos hebra, tenemos dos, aquí cerramos, pasamos debajo de la siguiente, realizamos punto bajo, debajo de cada lomita hasta llegar a la última. Llegamos a la última lomita, pasamos debajo y aquí realizamos el último punto bajo. Completé aquí la primera vuelta y realizamos un total de 13 puntos. Verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a hacer ahora una cadeneta de altura. Giramos la pieza y iniciamos ahora la segunda vuelta. Aquí vamos a trabajar punto bajo y lo vamos a hacer pasando la aguja debajo de la cadeneta completa. Quiere decir que pasamos debajo de la segunda cadeneta. Aquí realizamos el primer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 y realizamos aquí el punto número 13. Finalizamos la segunda vuelta, realizamos cadeneta de altura y giramos la pieza. Trabajamos ahora la vuelta número 3, pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta y continuamos trabajando punto bajo hasta completar los 13 puntos. Realizamos el último punto y finalizamos aquí la tercera vuelta. Tenemos 1, 2 y 3. Realizamos cadeneta de altura, giramos la pieza y ahora vamos a comenzar la vuelta número 4, pero aquí van a iniciar lo que van a ser los aumentos. Quiere decir que en esta vuelta vamos a trabajar 2 puntos en el primer punto y 2 puntos en el último punto. Aquí comenzamos pasando la aguja, no en la cadeneta completa, sino en el centro tomando la hebra de atrás. Aquí realizamos el primer aumento. Trabajamos acá 11 puntos sencillos o 11 puntos base, quiere decir que no llevan aumento. Y en este último punto realizamos el aumento de 2 puntos. Pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta en el centro, tomamos hebra, realizamos aquí el primer punto, pasamos la aguja nuevamente y realizamos el segundo punto. Aquí tenemos el primer aumento. Trabajamos acá 11 puntos sencillos. Miren que pasamos en el centro de la cadeneta tomando la hebra en la parte de atrás. Vamos a realizar el último punto. Aquí trabajamos un aumento. 1, pasamos nuevamente y aquí realizamos el segundo. Completamos aquí la cuarta vuelta con un total de 15 puntos. Verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a realizar ahora cadeneta de altura y giramos la pieza. Aquí comenzamos la vuelta número 5. No vamos a trabajar aumentos. Vamos a realizar la vuelta número 5 y número 6 con 15 puntos de base. Entonces pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta, tomando la hebra de atrás. A partir de ahora trabajaremos sobre la hebra de atrás de la cadeneta. Entonces realizamos aquí un punto en el centro de la siguiente. Solo puntos bajos hasta completar 15 puntos. Realizamos acá el último punto y con este finalizamos la vuelta número 5. Realizamos cadeneta de altura, giramos la vuelta y vamos a trabajar ahora la vuelta número 6. Seguimos con el mismo proceso. Pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta, tomando la hebra de arriba y realizamos el primer punto. Continuamos trabajando punto sencillo hasta completar los 15 puntos. Llegamos a los últimos 2 puntos, realizamos punto bajo y punto bajo en el último. Finalizamos aquí la vuelta número 6 con 15 puntos. Realizamos cadeneta de altura, giramos la pieza y aquí vamos a iniciar la vuelta número 7 y en esta trabajaremos aumentos. Realizaremos un aumento en el primer punto y un aumento en el último punto. En el centro trabajaremos 13 puntos de base, entonces pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta y realizamos 2 puntos. 1,
2. Completo los 13 puntos y nos vemos en el último aumento. Completé los 13 puntos de base después del aumento. Vamos a trabajar acá el último. Y miren aquí donde se ve el último punto. Pasamos en el centro de esa cadeneta y realizamos aquí 2 puntos. 1 y 2. Hacemos cadeneta de altura y finalizamos aquí la vuelta número 7 con un total de 17 puntos. Giramos la pieza y vamos a trabajar ahora la vuelta número 8 y número 9 sin aumentos, finalizando cada vuelta con 17 puntos. Completé la vuelta número 8 y número 9 con 17 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Miren que trabajamos 3 vueltas con punto bajo, pasando la aguja debajo de la cadeneta completa. Y a partir de la vuelta número 4 iniciamos los aumentos, trabajando en el centro de la cadeneta, tomando solo la hebra de atrás. Y miren que nos va dejando este efecto de relieve en la pieza. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas. Vamos a trabajar ahora la vuelta número 10. Realizamos cadeneta al aire, giramos la pieza y comenzamos con un punto de aumento en el primer punto, trabajando acá 15 puntos de base y un punto de aumento en el último punto. Entonces realizamos en el segundo punto porque el primero es el punto de altura. Pasamos en el centro y aquí realizamos 2 puntos. 1 y 2. Completamos aquí 15 puntos de base. Pasamos en el centro de la cadeneta y realizamos punto bajo. Completé aquí los 15 puntos de base después del aumento. Vamos a trabajar acá el último. Pasamos en el centro de la cadeneta y realizamos aquí 2 puntos. 1 y 2. Realizamos cadeneta de altura. Finalicé la vuelta número 10 con un total de 19 puntos. Ahora vamos a girar la pieza y trabajaremos la vuelta número 11 y número 12 con 19 puntos de base sin realizar aumento. Pasamos en el centro de la segunda cadeneta y realizamos punto bajo en el centro de la siguiente. Vamos a realizar aquí el último punto y completamos aquí la vuelta número 12. Trabajamos la vuelta número 11 sin aumento y la vuelta número 12 sin aumento con un total de 19 puntos. Realizamos aquí cadeneta de altura, giramos la pieza y vamos a trabajar ahora la vuelta número 13. Aquí realizaremos aumento, 1 al inicio, 1 al final y en el centro trabajaremos 17 puntos. Entonces empezamos realizando el primer aumento. 1, pasamos nuevamente y realizamos aquí el segundo punto. Tenemos aquí el primer aumento, vamos a trabajar 17 puntos de base. Completé los 17 puntos sin aumento, vamos a realizar acá el último. Pasamos la aguja en el centro del punto, realizamos 1, pasamos la aguja nuevamente y completamos aquí el segundo aumento. Finalizamos aquí la vuelta número 13 con un total de 21 puntos. Realizamos cadeneta de altura y ahora vamos a trabajar la vuelta 14 y 15 con puntos base, finalizando cada vuelta con 21 puntos. Completé la vuelta número 14 y número 15 con 21 puntos de base. No trabajamos aumentos y mira cómo nos va quedando la pieza. Vamos a realizar ahora cadeneta de altura. Giramos y trabajamos la última vuelta con aumento de este bloque y esta va a ser la vuelta número 16. Aquí vamos a trabajar un aumento al inicio, un aumento al final y en punto base trabajaremos 19 puntos. Entonces pasamos la aguja
en el centro de la segunda cadeneta y realizamos aquí el primer aumento. Trabajamos los 19 puntos base. Completé los 19 puntos de base. Vamos a trabajar acá el último. 1, 2. Realizamos aquí cadeneta de altura. Finalicé la vuelta número 16. Esta es la última vuelta con aumento. Trabajamos un total de 23 puntos. Realizamos un aumento al inicio, 19 puntos de base, un aumento al final. Finalizamos el primer bloque de la pieza y mira cómo nos va quedando. Y tenemos 13 centímetros de altura. Vamos a trabajar la segunda parte de la pieza. En esta realizaremos solo puntos bajos sin aumento y lo haremos sobre la base de 23 puntos. Entonces aquí ya tenemos cadeneta de altura. Giramos y pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta, realizando punto bajo. Aquí trabajaremos un punto en el centro de cada cadeneta hasta completar 23 puntos. Aquí pueden colocar un marcador para saber que ahí inicia la primera vuelta sin aumento. Realizamos aquí el último punto, cadeneta de altura. Finalizamos la vuelta número 17 con 23 puntos. Giramos la pieza, iniciamos la vuelta número 18, trabajando también 23 puntos. Realizamos aquí el último punto, cadeneta de altura, completamos la vuelta número 18. Vamos a seguir trabajando de esta forma hasta llegar a la vuelta número 35. Recuerden que estamos trabajando puntos sin aumento y en cada vuelta debemos finalizar con 23 puntos. Completé las 19 vueltas sin aumento, trabajé 23 puntos en cada vuelta y en la pieza tenemos un total de 35 vueltas, 16 vueltas con aumento que trabajamos en la primera parte. Colocamos el marcador en la vuelta número 17 y aquí en las canaletas pueden ir contando de 2 en 2. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y acá donde está el marcador la número 19. Esta segunda parte de la pieza quedó midiendo 14 centímetros y medio. Colocamos un marcador en el primer punto de la vuelta número 35 para saber que ahí finaliza la parte sin aumento. Comenzamos las disminuciones, realizamos aquí cadeneta de altura, giramos la pieza y acá vamos a trabajar de esta forma. Pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta y en el centro de la tercera cadeneta. Entonces realizamos una disminución, pasamos en el centro, tomamos hebra y damos altura, pasamos en el centro de la siguiente cadeneta, tomamos hebra y damos altura. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por 3. Aquí tenemos la primera disminución. Vamos a trabajar de este lado 19 puntos hasta llegar a los últimos 2. Completé los 19 puntos de base. Aquí llegamos a los últimos 2 y aquí vamos a realizar una disminución como la hicimos al inicio de la vuelta. Pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta. Tomamos hebra y damos altura. Pasamos la aguja en el centro de la siguiente. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por todas. Finalizamos aquí la vuelta número 36 con un total de 21 puntos. Realizamos cadeneta de altura, giramos la pieza y al igual que realizamos en las vueltas con aumento, después de cada disminución vamos a trabajar 2 vueltas con el punto base con el que finaliza la vuelta de disminución. En este caso vamos a trabajar la vuelta número 37 y 38 con 21 puntos de base. Entonces pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta y realizamos aquí punto bajo,
en el centro de la siguiente, punto bajo, y así trabajaremos un punto en el centro de cada cadeneta hasta llegar a la última. Vamos a realizar acá el último punto y con este finalizo la vuelta número 37. Tenemos aquí 21 puntos, realizamos cadeneta de altura, giramos la pieza y vamos a trabajar la vuelta número 38 con 21 puntos. Completé la vuelta 38, realizamos cadeneta de altura, giramos la pieza y acá en la vuelta 39 vamos a realizar disminución, una disminución al inicio, 17 puntos de base y una disminución al final. Realizamos la primera disminución, pasamos en el centro de la segunda cadeneta, en el centro de la siguiente, completamos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Trabajamos los 17 puntos de base. Llegamos a los últimos 2 puntos, realizamos aquí la disminución. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por todas, realizamos cadeneta al aire y finalizamos aquí la vuelta número 39 con 19 puntos. Verifiquen por favor. Ahora vamos a trabajar la vuelta número 40 y 41 con 19 puntos de base. Nos vemos en la vuelta número 42. Completé la vuelta 40 y 41 con 19 puntos de base. Realizamos aquí cadeneta de altura, giramos la pieza y vamos a trabajar ahora la vuelta número 42. Aquí realizamos una disminución al inicio y una al final. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo, cerramos y aquí completamos la primera disminución. Trabajamos acá 15 puntos de base antes de llegar a las últimas 2 cadenetas. Llega a los últimos 2 puntos, realizamos la última disminución, cadeneta al aire y finaliza aquí la vuelta número 42 con 17 puntos. Vamos a trabajar ahora la vuelta número 43 y 44 con 17 puntos de base. Completé la vuelta 43 y 44 con 17 puntos de base. Realizamos cadeneta de altura, giramos la pieza y vamos a trabajar ahora la vuelta 45. Aquí realizaremos una disminución al inicio y una al final. Realizamos acá la primera disminución. Trabajamos 13 puntos de base. Vamos a realizar la última disminución. Finalizamos aquí la vuelta 45 con 15 puntos. Verifiquen por favor. Ahora vamos a trabajar la vuelta 46 y 47 con 15 puntos de base. Finalicé la vuelta 46 y 47 con 15 puntos de base. Realizamos cadeneta de altura y acá vamos a trabajar la vuelta 48. Esta va a ser la última vuelta con disminución. Realizamos uno al inicio. Trabajamos 11 puntos de base. Realizamos acá la última disminución. Cadeneta al aire. Finalicé la vuelta 48 con 13 puntos. Verifiquen por favor. Recuerden que esta es la última vuelta con disminución. Ahora vamos a trabajar 3 vueltas con punto bajo. Recuerden que al inicio, antes del primer aumento, realizamos 3 vueltas con punto bajo. Entonces, para realizar la pieza, igual que al inicio, vamos a trabajar la vuelta 49. Esta la vamos a realizar pasando la aguja en el centro de la cadeneta, como lo hemos venido haciendo. Aquí voy a completar los 13 puntos. Finalicé la vuelta 49 con 13 puntos. Realizamos cadeneta de altura. Vamos a trabajar ahora la vuelta 50
y aquí vamos a pasar la aguja debajo de toda la cadeneta. Ya no vamos a pasar en el centro, sino debajo de toda la cadeneta. Realizamos el primer punto, pasamos debajo de la siguiente. Completamos acá 13 puntos. Finalicé la vuelta 50 con 13 puntos. Realizamos cadeneta al aire y vamos a trabajar ahora la vuelta número 51. Pasamos debajo de la segunda cadeneta. Miren que estamos trabajando debajo de la cadeneta completa. Realizamos aquí el último punto. Y con este finalizamos la vuelta número 51. Miren cómo nos quedó la pieza. Ya finalizamos la base principal de nuestro bolso, así les debe ir quedando. Trabajamos un total de 51 vueltas, realizamos 16 vueltas en aumento, 19 vueltas con punto base y 16 vueltas en punto de disminución. De largo, finalizó con 43 centímetros, de ancho 17 centímetros y en los extremos 10 centímetros. Lo siguiente que vamos a realizar es trabajar el contorno de la pieza completando en cada extremo 51 puntos. Este lo vamos a hacer con punto bajo. Nos ubicamos aquí en el último punto de la vuelta 51. Miren que no hemos realizado punto de altura. Aquí colocamos un marcador para saber que es el primer punto de los 51. Ahora vamos a trabajar de este lado punto bajo. Pasamos la aguja aquí, debajo de estas dos primeras hebras. Miren que al ladito tenemos lomita. Pasamos debajo de la lomita, debajo de las dos hebras, debajo de la lomita. Pasamos la aguja debajo de las dos primeras hebras. Mírenlas aquí. Debajo de la lomita. Debajo de las dos primeras hebras. Debajo de la lomita. Acá. Así nos van quedando los puntos. Vamos a continuar trabajando hasta llegar aquí al último punto. Trabajé todo el contorno. Llegué aquí a las últimas dos hebras que corresponden a la primera vuelta. Aquí voy a realizar el punto número 50. Y para completar los 51 puntos debemos ubicarnos acá donde están los 13 puntos del inicio y vamos a pasar la aguja debajo de la primera cadeneta. Aquí. Pasamos la aguja y realizamos aquí el punto número 51. Colocamos en este punto un marcador y aquí vamos a cortar la hebra. Siempre que corten, quemen un poquito para sellar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a completar el contorno de este lado. Nos ubicamos aquí en los 13 puntos iniciales. Miren que estos no los hemos modificado. En este último punto pasamos la aguja. Aquí tomamos hebra. Y realizamos el primer punto del número 51. Este va a ser parte del contorno. Colocamos en este punto un marcador. Continuamos trabajando de este lado. Aquí vamos a pasar la aguja
debajo de estas dos hebras y aprovechamos y escondemos la hebra sobrante. Tenemos aquí los dos primeros puntos, pasamos debajo de la lomita, debajo de las dos hebras, debajo de la lomita, debajo de las dos hebras, debajo de la lomita. Miren que es el mismo proceso. Continuamos realizando un punto bajo por toda la orilla hasta llegar acá a las últimas dos hebras. Completé los puntos. Vamos a realizar acá el número 50. Miren que están las últimas dos hebras. Realizamos aquí el punto. Y el número 51 lo vamos a realizar acá donde están los 13 puntos iniciales. Miren que aquí está el primer punto. Pasamos debajo de la cadeneta y realizamos ahí el punto número 51. En este último colocamos un marcador. Finalizamos el segundo contorno. Verifiquen por favor que tengan los 51 puntos. Vamos ahora a trabajar la manigueta. Esta va a ser una manigueta de mano. La vamos a realizar con 30 cadenetas. Si quieres realizar la manigueta más larga, puedes trabajar 40, 50, 60, ya dependiendo del largo que le quieras dar. Entonces acá tenemos orejita en el ganchillo. Realizamos la primera cadeneta de esta forma hasta completar 30. Completé las 30 cadenetas, mira que no están muy flojas y quedaron midiendo 20 centímetros. Vamos a realizar el cierre en el punto donde está el marcador. De este lado verifiquen que la cadeneta les quede al derecho. Retiramos el marcador y realizamos aquí un punto deslizado. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo y cerramos. En este punto deslizado colocamos nuevamente el marcador. Miren cómo nos quedó la manigueta. Vamos a trabajar de este lado una vuelta con punto deslizado por toda la orilla, pasando la aguja debajo de la cadeneta completa. Aquí. Tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo y aquí deslizamos. Pasamos debajo de la siguiente, tomamos hebra, damos altura y deslizamos. Debajo de la siguiente, vamos a realizar el último punto aquí donde está el marcador. Completé los puntos deslizados de este lado. Aquí vamos a trabajar las 30 cadenetas. Completé las 30 cadenetas. Verifiquen que también mida 20 centímetros. Vamos a hacer el cierre. Pasamos debajo de la cadeneta y realizamos punto deslizado. Colocamos aquí nuevamente el marcador. Ahora vamos a completar los puntos deslizados por toda esta orilla, como trabajamos este lado, hasta llegar aquí al punto donde está el marcador. Realizamos el punto donde está el marcador. Completé los puntos deslizados. Miren cómo se ven. Aquí trabajamos de este marcador a este 51 puntos. Realizamos 30 cadenetas, 51 puntos, 30 cadenetas. Ahora lo que vamos a hacer es realizar una vuelta por toda la orilla con punto bajo y aquí en la manigueta la vamos a realizar. Miren que aquí tenemos cadeneta completa. Vamos a estar pasando la aguja en el centro, tomando la hebra de abajo, esta aquí, y el punto lo vamos a hacer encima de estas dos hebras que quedan. Entonces pasan la aguja tomando la hebra de abajo
y encima en estas dos realizan el punto. Pasamos acá en la hebra de abajo. Miren que aquí no hemos realizado cierre, estamos trabajando de forma continua. Tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo y realizamos aquí el primer punto. Pasamos acá, tomamos la hebra de abajo y realizamos aquí el punto. En la siguiente, realizamos aquí el punto. Aquí nos queda el último punto. Finalizamos los puntos en la manigueta. Verifiquen por favor que tengan 30. Miren cómo va quedando. De este lado vamos a continuar con punto bajo. Retiramos el marcador. Estos puntos los vamos a realizar en el centro de la cadeneta. Miren aquí. Y debe salir acá en la parte de atrás. Entramos en el centro y salimos de este lado. Realizamos aquí el primero. Estamos en el centro de la cadeneta. Colocamos un marcador. Pasamos en el centro de la siguiente cadeneta. Realizamos aquí punto bajo. El centro de la siguiente. Llegamos al último punto. Retiramos el marcador. Pasamos en el centro. Y realizamos aquí punto bajo. Colocamos nuevamente el marcador. Y acá en la manigueta vamos a seguir el proceso anterior. Pasamos la aguja, tomando la hebra de abajo y realizando punto bajo. En la siguiente, la hebra de abajo y aquí punto bajo. Completan de este lado los 30 puntos en la manigueta, trabajan punto bajo en el centro de la cadeneta y nos vemos acá en el punto que está antes del marcador. Llega el punto antes del marcador, aquí vamos a realizar el último, retiramos el marcador, pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y realizamos punto bajo. Colocamos nuevamente. Finalicé así la vuelta con punto bajo. Y mira cómo se ve la pieza. Aquí trabajé por toda la orilla un total de 162 puntos y mide 58 centímetros. Si deseas trabajar este proyecto con otro material, claro que lo puedes hacer. Lo que va a variar son las medidas dependiendo del grosor. Si deseas hacerlo con trapillo, puedes trabajarlo con un trapillo tipo pluma, bastante liviano y con una hebra que no supere los 2.5 para que el proyecto no te vaya a quedar muy grande. Este proyecto yo lo adapté un poquito más pequeño para los que puedan o quieran realizarla con trapillo, lo puedan hacer y el bolso no se les vea exageradamente grande. Quiero que presten mucha atención al proceso siguiente porque aquí vamos a iniciar las vueltas con punto puff. Lo primero que vamos a hacer es cambiar la aguja de 4.5 a la aguja de 4 milímetros. ¿Por qué estamos haciendo este cambio? Porque queremos que los puntos
nos queden bien estructurados. Recuerden que ellos van a ser parte de la manigueta y queremos que esta nos quede bien firme. Entonces aquí, miren que tenemos orejita en el ganchillo y acá inicia los puntos en la manigueta. Iniciamos en esta el primer punto, este va a ser punto bajo y en la anterior realizamos el punto puff. Estos puntos los vamos a ir trabajando de dos en dos, entonces acá realizamos punto bajo. Y en la anterior, en esta que dejamos atrás, realizamos el punto puff. Colocamos hebra en la aguja, pasamos debajo de esa cadeneta, tomamos hebra, damos altura, colocamos hebra nuevamente, pasamos en ese punto, damos altura. Este proceso lo vamos a repetir 3 veces. Aquí llevamos 2, colocamos nuevamente y pasamos la aguja en ese mismo punto. Siempre acomodando muy bien la hebra, quede derechita en la parte de adelante, tanto como en la parte de atrás. Entonces acá completamos los 3 puntos. Miren que aquí tenemos 3 hebras en la parte de adelante y en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orejitas en el ganchillo. Aquí tomamos hebra y vamos a pasar por todas. Ajustamos un poquito acá, no cerramos el punto. Entonces acá, miren que en este punto anterior fue que realizamos el punto bajo y acá nos queda una cadeneta libre. Trabajamos en la siguiente, contamos 1 y en la segunda realizamos punto bajo. Miren, 1 y 2, realizamos aquí punto bajo, damos un poquito de altura y aquí cerramos el punto. Miren cómo quedó este punto y en la parte de atrás las hebras quedaron bien organizadas. Entonces en el punto que dejamos libre, mirenlo acá, aquí, vamos a realizar el punto puff. Colocamos hebra en la aguja, pasamos debajo de esa cadeneta, damos altura, tomamos hebra, pasamos nuevamente, damos altura, colocamos hebra y pasamos nuevamente. Aquí damos altura, miren que los puntos estén bien acomodados, tomamos hebra y vamos a pasar por todas. Para cerrar el punto, después de este punto, contamos 1 y en el segundo realizamos punto bajo. En el punto anterior, miren que es el que queda en el centro, realizamos nuevamente punto puff. Pasamos debajo de la cadeneta y damos altura a nivel de la orejita que queda en el ganchillo. Colocamos hebra, pasamos nuevamente, aquí verifiquemos que queden bien organizados, tomamos hebra y cerramos el punto. Repetimos el proceso, contamos después del punto donde realizamos punto bajo, 1 y 2, realizamos en el segundo nuevamente punto bajo. En el punto que queda, realizamos punto puff. Miren que para que los puntos me queden derechitos y bien organizados, no les estoy dando altura exageradamente, sino que lo estoy haciendo a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Esta va a ser la medida para todos los puntos. Colocamos hebra,
Pasamos nuevamente. Y miren que aquí doy la altura a nivel de los puntos anteriores. Tomo hebra y aquí paso por todas. Mira cómo queda el punto. Realizo punto bajo en la segunda cadeneta. Y este es todo el proceso que vamos a realizar. Trabajamos hasta llegar acá al punto donde está el marcador. Ya estamos llegando al punto donde está el marcador. Vamos a trabajar los últimos dos puntos. Y miren aquí cómo nos va quedando los puntos puff. Miren qué bonitos. Aquí nos saltamos este punto y en el siguiente realizamos punto bajo. Acá en el punto anterior realizamos punto puff. Acomodamos las hebras y cerramos el punto. Finalizamos los puntos de la manigueta y aquí trabajamos un total de 15 puntos. Vamos ahora a continuar de este lado, retiramos el marcador y en el punto siguiente realizamos punto bajo. Miren que en el punto donde está el marcador corresponde un punto puff. Tomamos hebra, pasamos debajo de la cadeneta y realizamos ahí el punto. Pasamos debajo, cerramos el punto y como este punto corresponde al punto marcado, colocamos nuevamente ahí el marcador. Quiere decir que este es el primer punto de los 51 puntos. Entonces ahora vamos a continuar el proceso repitiendo punto bajo y en el anterior punto puff, punto bajo y en el anterior punto puff. Ya estoy finalizando esta primera vuelta de punto puff y mira cómo se ven acá en la manigueta. Mira que quedaron bien tensecitos, bien organizados. En la parte de atrás también quedaron organizados. Mira cómo quedaron de este lado. Acá vamos a realizar el último punto ya para hacer el cierre. Mira que acá nos quedan dos puntos, el punto que está antes del marcador y el punto donde está el marcador. Acá donde está el siguiente marcador es donde realizamos el primer punto puff para iniciar la vuelta. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí donde está el marcador vamos a realizar un punto bajo y en el punto anterior realizaremos un punto puff. Retiramos el marcador, pasamos la aguja en el segundo punto donde estaba el marcador, realizamos punto bajo. En el punto anterior, mírenlo aquí donde se ve, realizamos el último punto puff. Aquí tomamos hebra y cerramos. Vamos a hacer el cierre, damos altura a esta orejita y vamos a pasar aquí. Miren que esta es la cadeneta del punto puff. Miren la que está acá abajito, miren aquí, que es la primera. Miren, está esta y sigue la del punto puff. Vamos a pasar la aguja de la parte de atrás de esta cadeneta. Tomamos la hebra, llevamos hacia atrás. Aquí ajustamos muy bien, debe quedar bien ajustado. Miren que el punto encaje en el otro. Miren que aquí ya encajaron. Entonces vamos a cerrar esta orejita, jalando acá la hebra de atrás. Ahí. Vamos a pasar la aguja debajo ahora de la hebra que hemos llevado hacia atrás. Miren que es esta. Pasamos debajo, colocamos la orejita en la aguja, ajustamos aquí muy bien.
Tomamos hebra y pasamos por las dos. Acomodamos muy bien el punto y aquí, miren que tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y realizamos un punto. Entonces con esto hemos finalizado la primera vuelta con puntos puff. Mira cómo se ve la pieza. Trabajamos en total 81 puntos. Vamos a trabajar ahora en la segunda vuelta. Giramos la pieza y comenzamos acá. Miren dónde se ve la primera cadeneta y de este lado la segunda. Seguimos el mismo proceso, pasamos la aguja. Aquí en la segunda cadeneta realizamos punto bajo y en la anterior, que es esta, realizamos punto puff. Punto bajo y en la anterior punto puff, colocamos hebra en la aguja, pasamos debajo, pasamos ahí nuevamente, completamos aquí los 3 bucles, tomamos hebra y cerramos el primer punto. En este primer punto colocamos el marcador para saber que ahí inicia el primer punto puff. Seguimos ahora la secuencia de este lado, pero aquí ya va a ser mucho más sencillo porque aquí donde se ve este espacio vamos a realizar punto bajo y en el punto anterior, que es el que está encima del punto puff, realizamos punto puff. Aquí punto bajo y en este punto puff. Miren que aquí punto bajo y en el que está encima del punto puff anterior realizamos punto puff. Aquí y aquí. Miren que es mucho más fácil identificar los espacios. Realizamos acá punto bajo y acá el punto puff. Realizamos punto bajo y aquí debajo punto puff. Acomodamos muy bien la hebra. Punto bajo y en el anterior punto puff. Miren el trenzado de bonito que va quedando. Por eso es importante organizar el punto porque miren que ya de este lado viene quedando el punto al revés. Y acá, que viene siendo la parte derecha del bolso, miren que el puff está al revés. Entonces es importante que a medida que lo vayan realizando, vayan organizando tanto la parte de enfrente como la parte de atrás. Debe quedarles así, de tensecito y bien organizado. Para finalizar la segunda vuelta, vamos a trabajar acá el último punto. Este sería el punto 81 y aquí podemos notar que nos sobra un punto encima del punto puff de la vuelta anterior y en este espacio es donde realizamos el cierre. Miren aquí donde se ve. En este vamos a trabajar el punto bajo y acá realizaremos el punto puff.
Miren ya como vendría quedando aquí el cierre. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Cortamos hebra, sacamos acá la hebra, retiramos el marcador y vamos a pasar la aguja debajo del punto donde estaba el marcador, de atrás hacia adelante. Tomamos la hebra, llevamos hacia atrás, ajustamos, pasamos la aguja en el centro de la última cadeneta, miren aquí, la que queda encima del punto puff. Tomamos hebra y llevamos hacia atrás. Ajustamos muy bien este punto. Acomodamos acá los puntos muy bien. Y mira aquí cómo nos va quedando el cierre. Esta hebra sobrante, pondremos acá debajo de los puntos. Aquí verificamos que la cadeneta nos quede del mismo tamaño de las demás para que no se note ese cierre. Aquí vamos a quemar. Acá les muestro cómo se ve el cierre y cómo quedó la segunda vuelta de punto puff. Miren cómo se ve. Esta es la parte de atrás. Y miren acá en la parte derecha cómo queda de bonito. Los puntos quedaron bien organizados. Miren que quedaron tensecitos. Si de pronto ven un punto que está abierto o está mal organizado, van a tomar una aguja y con la parte de atrás pasan debajo de las hebras y acomodan de esta forma. Entonces se preguntan, Mari, es que el punto no me sale, no me queda como el tuyo, las hebras se me abren. Bueno, si las hebras del punto PU se abren es porque el punto quedó muy suelto. Trata siempre de que quede bien tenso, que las hebras queden bien ajustaditas para que así no se abran entre sí y mantengan una muy buena estructura. Entonces acá, donde realizamos el punto de cierre, mírenlo aquí en esta cadeneta, vamos a colocar el marcador verificando primero que de este marcador, contando después del marcador, por toda la orilla, mantengamos los 30 puntos. Entonces aquí inicia el punto 51 de este lado, de este marcador a este debemos tener 51 puntos en cada lateral. Ya completamos todo el proceso de la pieza. Miren cómo se ve ya finalizada la estructura, los puntos, todo bien organizado. También ubicamos muy bien los marcadores y acá, después de cada marcador, en cada manigueta tenemos 30 puntos y contando acá de un marcador al otro, en cada lateral debemos tener 51 puntos. En total, trabajamos 81 puntos puff. De largo finalizó con 57 centímetros, de ancho 26 centímetros. Ahora vamos a trabajar los laterales. Tomamos la pieza, doblamos en dos, que nos quede un marcador frente al otro, así de esta forma. Y vamos a contar acá 20 puntos, iniciando donde está el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Colocamos aquí un marcador. Después de ese marcador vamos a contar 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estos 11 puntos nos van a quedar libres. Colocamos el marcador en el punto siguiente. Ahí. De este marcador a este debemos tener 20 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Realizamos el mismo proceso del otro lado. Para trabajar los laterales vamos a usar la aguja de 4.5 milímetros y acá iniciamos realizando un nudo deslizado. Tejeremos ahora 12 cadenetas
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Giramos la cadeneta y trabajamos en la parte de atrás donde están las lomitas, comenzando en la segunda, pasamos debajo y realizamos aquí el primer punto. Debajo de la siguiente. Aquí completaremos un total de 11 puntos. Pasamos la aguja debajo de la última lomita. Y finalizamos aquí la vuelta número 1 con un total de 11 puntos. Realizamos cadeneta de altura y giramos la pieza. Acá trabajamos la vuelta número 2 pasando la aguja debajo de la cadeneta completa. Aquí, iniciando en la segunda cadeneta. Pasamos la aguja y realizamos aquí el primer punto. Trabajamos un punto debajo de cada cadeneta hasta completar los 11. Completé los 11 puntos, finalizando la vuelta número 2. Realizo aquí cadeneta de altura, giro la pieza y trabajamos la vuelta número 3, pasando la aguja también debajo de la cadeneta completa. Completo los 11 puntos, finalizando la vuelta número 3. Realizo cadeneta de altura, giro la pieza y a partir de la vuelta número 4 vamos a trabajar pasando la aguja en el centro de la cadeneta, tomando solo la hebra de arriba. Aquí, aquí. Pasamos debajo de la segunda cadeneta y realizamos un punto. Debajo de la siguiente, realizo acá el último punto, paso en el centro y finalizo con punto bajo. Entonces acá terminamos la vuelta número 4 con 11 puntos, giramos la pieza y trabajamos a partir de ahora hasta la vuelta número 19, pasando la aguja en el centro de la cadeneta. Completé las 19 vueltas, trabajamos las 3 primeras con punto bajo y a partir de la cuarta vuelta pasamos el punto en el centro de la cadeneta formando estos relieves en el lateral. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 con una base de 11 puntos. Para la vuelta número 20, esta la estaremos completando a realizar un contorno con punto bajo para darle un mejor acabado a esta pieza. Entonces nos ubicamos aquí. Miren que no he realizado punto de altura. Paso la aguja en la base del último punto, aquí. Paso la aguja y realizo aquí punto bajo. En este punto voy a colocar un marcador y este es el primer punto de los 20 de este lado. Trabajamos acá punto bajo, pasamos la aguja aquí en esta lomita, en acá debajo, realizamos aquí un punto, aquí donde están estas dos hebras, acá debajo de la lomita, debajo de las dos hebras, pasamos debajo, miren que aquí tenemos el punto número 1 que corresponde a esta vuelta. El punto número 2 corresponde a la vuelta siguiente. Pasamos debajo de la lomita y realizamos aquí punto bajo. Debajo de las dos hebras.
aquí en las dos hebras. Acá debajo de estas dos hebras vamos a realizar el punto número 19. Miren que aquí desde el marcador tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Para completar el punto 20, acá tenemos el punto deslizado inicial y de este lado inician los 11 puntos de la base. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar la aguja debajo de la primera cadeneta que está acá encima y ahí vamos a realizar el punto número 20. Este punto corresponde a este lateral y colocamos aquí un marcador. Ahora vamos a trabajar los 11 puntos. Realizamos el primero debajo de la primera cadeneta donde realizamos el punto anterior. Pasamos en ese mismo espacio y realizamos aquí un punto. Acá en el siguiente, debajo de la cadeneta completa, vamos a trabajar un punto hasta llegar acá al último. Realizamos aquí el último punto para completar los 11. Verifiquen después del marcador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora vamos a trabajar los 20 puntos de este lado y vamos a pasar la aguja en el mismo espacio o en el mismo punto donde trabajamos el último. Aquí. Realizamos aquí el primer punto. Acá, debajo de las dos hebras, realizamos el siguiente. Acá debajo de la lomita. De esta forma vamos a trabajar los puntos por toda la orilla hasta llegar aquí, completando el punto número 19. Vamos a realizar acá el último punto debajo de estas dos hebras. Miren que aquí, esta es la última vuelta. Este sería el punto 19. Pasamos debajo y realizamos el punto. Entonces aquí, desde el punto marcado, donde realizamos el primero de este lado, tenemos aquí 19 puntos y para completar el punto número 20 vamos a pasar la aguja debajo del primer punto de los 11 que están acá arriba. Pasamos la aguja y realizamos aquí el punto. Con este punto hemos finalizado ya nuestro lateral y tenemos un total de 51 puntos. Verifiquen por favor. Con este punto completamos los 20 del lateral. En la base 11 puntos, de este lado 20 puntos para un total de 51 puntos. Miren que con esta vuelta completamos las 20 de altura y ya tenemos la pieza lista. Les voy a dar las medidas. De alto tenemos 16 centímetros, de ancho 9 centímetros y medio. Al finalizar el lateral cortamos una hebra de 2 metros y medio para la costura y trabajamos el siguiente lateral igual a este. Ya completé el otro lateral, miren cómo quedaron. Aquí ponemos uno encima del otro y vemos que tiene la misma cantidad de puntos y las mismas medidas. También aproveché y dejé la hebra para la costura. Vamos a realizar la costura del primer lateral. Tomamos la pieza, miren que aquí tenemos los puntos al derecho, giramos y la costura la vamos a trabajar con la pieza al revés. Entonces acá acomodamos muy bien ubicando los puntos. Tomamos también la pieza con los puntos al revés, que quede igual de esta forma. Entonces tenemos la costura al revés de este lado y la pieza también. Ambas caras derechas deben quedar en la parte interna. Acomodamos acá de este lado.
damos altura a esta orejita y pasamos debajo del punto marcado. Retiramos aquí el marcador, pasamos la aguja, tomamos la hebra, aquí ajustamos muy bien y vamos a realizar aquí un punto. Aquí. Ahora giramos la pieza y trabajaremos punto deslizado, pasando la aguja debajo de la cadeneta completa de este lado y de la que está en la parte de arriba. Aquí. Acá. Aquí debe encajar un puntico frente al otro. Entonces aquí pasamos la aguja debajo de este punto y de la cadeneta que está enfrente. Tomamos hebra. Tenemos de este lado dos orejitas en el ganchillo. Deslizamos. Pasamos la aguja debajo de la siguiente cadeneta y de la que está enfrente. Deslizamos debajo de la siguiente. Llegamos aquí al punto marcado. Continuamos trabajando por toda la orilla hasta llegar acá al punto antes del marcador. Complete la costura de este lado, llegando aquí al punto antes del marcador. Miren que aquí tenemos un puntico frente al otro. Realizamos ahí, punto deslizado. Retiramos los marcadores. Realizamos aquí el último punto. Sacamos acá. Realizamos aquí el último punto. Tomamos hebra. Damos altura y deslizamos. Aquí vamos a realizar un punto como lo hicimos al inicio. Sacamos la hebra, ajustamos muy bien y esta hebra sobrante la vamos a esconder de la parte de abajo. De esta forma esconden la hebra en el siguiente lateral. Les muestro cómo van a iniciar la costura del siguiente lateral. Colocan el lateral con la parte derecha hacia adentro, acomodan aquí, pasan la orejita en el punto donde está el marcador, ajustan muy bien este punto y realizan aquí un punto. Giran la pieza, acomodan acá muy bien que les quede un punto frente al otro y pasan la aguja acá debajo de la primera cadeneta y de la que está enfrente. Realizan aquí punto deslizado, pasan debajo de la siguiente, toman hebra y deslizan. Debajo de la siguiente, toman hebra y deslizan. Acá a este lado. Así van a continuar trabajando punto deslizado hasta llegar acá al último punto. Llegamos al último marcador, realizamos aquí el punto, pasamos acá enfrente, deslizamos y realizamos un punto. Ajustamos ahí muy bien, sacamos la hebra y escondemos debajo de los puntos como hicimos la anterior. Ya finalicé las dos costuras, mira cómo quedaron, la de este lado, también escondí la hebra de la parte de abajo de los puntos y así quedó la bolsa al revés, mira cómo se ve. También la puedes lucir de esta forma, queda muy bonita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a voltear la bolsa y aquí debemos acomodar muy bien los puntos
Así se ve ya nuestra bolsa al derecho. Miren todos los detalles, cómo se ve el trenzado de punto puff, acá los laterales, la costura. Miren qué bonita. La manigueta, miren cómo quedó el trenzado, bien firme. Miren que es una bolsa con muy buena estructura. Acá la base, miren cómo se ve. Y en la parte interna, miren que quedó bastante espaciosa. Vamos a estar colocando ahora el broche imantado. Colocan primero la parte gruesa, ubican en el centro. Aquí pueden usar cualquiera de los dos lados como parte derecha. Miren que ambos lados quedaron muy bonitos. Entonces toman la pieza, ubican acá en la parte de atrás, debajo de la primera vuelta, abajito. Deben verificar que quede en el centro y con la ayuda de una aguja y nylon van a realizar costura de adentro hacia afuera 3 veces en cada espacio hasta que el broche quede bien ajustado. Cuando finalicen ese proceso van a colocar la otra parte del broche encima, acomodan la pieza, que quede el bolso bien centradito. Pasan el broche de este lado y acá repiten el mismo proceso. Terminé ya de colocar el broche. La bolsa finalizó con unas medidas acá en la parte superior de 26 centímetros, acá en la base 30 centímetros, en el centro de la bolsa 17 centímetros. La bolsa quedó pesando 390 gramos. Este es todo el material que quedó del ovillo de 500 gramos. Lo podemos usar para complementar un accesorio para nuestro bolso. Hemos llegado ya al final de la clase. Gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que hayas disfrutado el proceso y que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides por favor dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Y si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Nos vemos en una próxima clase. Dios los bendiga. Chao.